Muy buenas tardes a todos, bienvenidos, bienvenidas una semana más a esta nueva jornada de formación continua de la agrupación Joven Abogacía del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid. Esta tarde tenemos, pues dentro de este ciclo de compliance que hemos hecho con la participación también de Beatriz Saura la semana pasada, esta tarde tenemos con nosotros a Eloy Velasco Núñez, magistrado juez de la Audiencia Nacional, exprofesor de Derecho Procesal, con tesis doctoral y autor de numerosas publicaciones científicas y conferencias en materia de Derecho Tecnológico, Penal e Internacional. Va a hablarnos esta tarde sobre jurisprudencia sobre la responsabilidad penal de la persona jurídica. Eloy, un placer como siempre tenerte de nuevo con nosotros en esta jornada. Muy bien, pues buenas tardes. Muchísimas gracias, Ángel, por tus amables palabras y a APA por la invitación. Y también sé que está en los mandos por ahí Jennifer al mando del chat. Entonces, las únicas reglas son que vamos a estar 1 hora y pico. A ver si al final podemos hacer algo de debate. He mandado material. Algo del material está ya colgado aquí en documentos. Nos falta uno más. Y empiezo un poco por cabalgarlo con la conferencia que se dio el otro día por parte de Beatriz Saura, indicando que lo realmente importante para un abogado es el compliance. El compliance, que ya sabéis que es un prisma que va más allá del cumplimiento normativo, más allá de la abogacía de empresa de antes, y que tiene varios prismas. No solamente hay un compliance penal, sino que también ya hay compliance administrativo. Está ahora con los canales de denuncias, etcétera, y los sistemas internos de información muy en auge, el compliance laboral. Pero, en definitiva, lo importante es tener claro que si hacemos bien nuestro trabajo de asesorar a la empresa con cierta independencia y con medios, si puede ser, sobre la prevención, principalmente yo me voy a referir hoy a la prevención penal, pero a todo tipo de prevención y cumplimiento de todo tipo de normas, en un 98% de los casos la empresa está perfectamente protegida con ese escudo del compliance y no tendríamos que hablar de lo que yo voy a hablar hoy, que es de la parte fea, de la parte de qué ocurre cuando pues no hemos hecho bien el compliance o la empresa no tenía el compliance y se imputa a la persona jurídica la comisión de un presunto delito, ¿no? Cuando ya se le acusa a la empresa de haber cometido un determinado delito porque han fallado pues todos esos controles, todas esas políticas y todos esos mecanismos que son el compliance. Por lo tanto, yo voy a hablar, y me paso ya un poco a la parte de las diapositivas, voy a hablar más de la responsabilidad penal de la persona jurídica y que hemos dicho en la jurisprudencia de los tribunales estos 15 años que llevamos con la responsabilidad penal de las empresas, pero lo importante no es la responsabilidad penal, sería el caso último, la excepción. Lo importante es la prevención. Si hacemos bien la prevención, ya digo, en un 98% de los casos la empresa no se va a ver metida en ningún proceso judicial penal y por lo tanto pues va a ser un trabajo positivo. Sí que hay que tener nociones de qué somos el coco, qué hacemos el coco de la responsabilidad penal que se hace en los tribunales, porque si no se sabe cuáles son las malas consecuencias en las que puede caer una empresa si presuntamente comete un delito, ni cómo protegerlo, ni de qué va la responsabilidad penal, pues muchas veces no se sabe hacer una correcta prevención. Especialmente yo me estoy refiriendo hoy a la prevención del compliance penal, que luego habrá que complementar con el compliance administrativo, el laboral, etcétera, etcétera. Pongo ahí, no se trata ni de responsabilidad civil, solo dinero, ni de una responsabilidad objetiva, ni exclusivamente una responsabilidad por riesgo, sino de una responsabilidad penal. Esto fue muy raro, pero a partir de que el legislador lo introdujo en el Código Penal en diciembre de 2010, se subió un escalón más el riesgo que tiene la empresa, que es que no solamente se tiene riesgo cuando se mete en problemas de tener que pagar indemnizaciones o tener que pagar responsabilidades civiles subsidiarias, sino que incluso ahora, como vamos a ver hoy, se corre el riesgo de que sea condenada penalmente. Me dirán, bueno, muchas veces, como en el 90% de los casos, las condenas que se van a hacer a las empresas que cometen delitos son condenas económicas de multa, pues tampoco se diferencia mucho de lo que era antes la responsabilidad administrativa contra las empresas o la propia responsabilidad civil, ¿no? Y sin embargo, yo creo que, ya lo vamos a hablar luego, yo creo que sí, es mucho peor
aunque solo sea reputacionalmente. Luego les pondré 3 ejemplos de las consecuencias nefastas que tiene que alguien, especialmente un fiscal, acuse a una empresa de haber cometido un delito y, por lo tanto, tenemos que tener muy claro que si hacemos bien la prevención no va a haber problemas jurídico-penales, pero tenemos que convencer a veces a los empresarios que no saben derecho, porque para eso estamos nosotros, para enseñárselo y para decirle cuáles son los riesgos y cuáles son las medidas que tienen que ir adoptando a través de una serie de documentos que el otro día os explicaría perfectamente Beatriz, que conforman el compliance, desde pues, los códigos éticos, los códigos de conducta, hasta el mapeo de los riesgos, hasta las auditorías externas e internas y otra serie de elementos que nos ayudan a buscar, en función de la actividad a la que se dedique la empresa para la que trabajamos, qué riesgos de cometer delitos, en nuestro caso, tienen, qué controles hay que poner para que no se produzcan esos riesgos y qué prevenciones hay que hacer para evitar que algún día nos veamos con una acusación penal ante un juzgado penal en donde cambian mucho las cosas y es de lo que aquí vamos a hablar. Las 2 últimas cuestiones introductorias. Esto empezó hasta el 23 de diciembre, o sea, Nochebuena, del año 2010, decíamos que las empresas no podían delinquir, con la famosa frase en latín del societas delinquere non potest, y a partir de ese día, porque le dio la gana y porque quiso, el legislador dijo lo contrario. Dijo, no, a partir de mañana, 24 de diciembre de 2010, si las empresas cometen delitos, las vamos a poder sancionar también por lo penal. Por lo tanto, lo que vamos a hablar hoy es de imposición de penas y no de responsabilidad civil o de responsabilidad económica o de responsabilidad incluso administrativa, sino de auténticas penas. Ahora veremos cuáles son. Y, evidentemente, 2 cuestiones más. Ha habido constantes modificaciones legales desde 2010, en estos 15 años hasta 2025, en que casi estamos, que han cambiado todo esto de la responsabilidad penal de la persona jurídica, pues 8 o 9 veces. Normalmente lo que hacen los legisladores cuando toquetean el Código Penal es imponer la categoría de delito que pueden cometer las empresas, algún delito nuevo. Los últimos, pues ya sabéis que fueron todos los referentes al acoso, a la no explicación del paradero de un cadáver, a los malos tratos degradantes, etcétera. Pero cada vez que hacen una modificación, pues te dicen que determinado delito también lo pueden cometer a partir de ese día las empresas. Con lo cual, como abogados que sois, tenéis ahí una línea de defensa muy importante, que es el derecho transitorio. Muchas veces el delito que se le imputa a la empresa efectivamente puede ser cometido por la empresa, pero no en la fecha en la que se dice que se hizo la acción, porque entonces todavía no era un delito que se podía castigar si lo cometía la empresa. Y ha habido muchas sentencias, equivocadas algunas, y buenas defensas de buenos abogados que han sabido pues descubrir que no tocaba porque todavía el delito que se le quiere imputar a la empresa no era comisible por persona. Bien, si hablamos y voy a entrar ya en materia, de responsabilidad penal de la persona jurídica, lo primero que tenemos que ver a qué personas jurídicas nos estamos refiriendo. Aquí voy a hacer un repaso muy básico, muy fácil. Todos sabemos qué personas jurídicas son o las sociedades mercantiles, esas que perseguían ánimo de lucro y que giraban en el mercado pues, para conseguir algún tipo de beneficio en cualquier tipo de actividad, siempre que sea lícita, y en muchos formatos. Por eso hay muchos tipos de sociedades mercantiles o empresas o corporaciones, como son las sociedades de capital, entre las cuales la principal es la sociedad anónima, las sociedades limitadas, pero luego también tenemos otro tipo de empresas de carácter social, como pueden ser pues, las cooperativas, etcétera, etcétera. Es decir, en primer lugar, vamos a hablar de la responsabilidad penal de las empresas que persiguen el lucro, las mercantiles, pero también, y en segundo lugar, muy importante, que hay gente que no lo ha interiorizado, también son personas jurídicas las corporaciones civiles y, por lo tanto, las fundaciones, las asociaciones, los partidos políticos, los clubes de fútbol nos han dado un capítulo muy interesante de problemas y ha habido muchos de ellos que han acabado llegando a los juzgados y los tribunales, que si el Osasuna, que si el caso Neymar, que si el caso Vidal y otra serie de casos, algunos que se han archivado, otros que se han absuelto y otros que han dado lugar a condenas. Por lo tanto, no solo las corporaciones que buscan ánimo de lucro con carácter mercantil, sino también las que no lo buscan, pero porque persiguen otra serie de fines asociativos civiles, pero que también pueden meterse en problemas y sobre las que, no hay ninguna excepción, se predican
las mismas cosas que vamos a decir con respecto a las sociedades de carácter mercantil. Tenemos muchos problemas porque en el mundo real no solo hay empresas mercantiles o sociedades civiles, sino que también hay uniones temporales de empresas, grupos de empresas y figuras mercantiles como la absorción, la sucesión de empresas, etcétera, etcétera, que han generado un montón de asuntos que han llegado a la jurisprudencia, pero principalmente me interesa, por correr un poco, por avanzar, que nos quedemos con dos cuestiones. En primer lugar, la jurisprudencia de estos 15 años ha venido a decir que hay empresas inimputables, empresas que no responden penalmente, y luego ha venido a decir que hay personas jurídicas que están excluidas de responder. Empiezo por las excluidas, que las tenéis ahí, que son más fáciles porque en principio solo hay una persona jurídica que está excluida de responder penalmente y es el Estado. El Estado, a través del Parlamento, es el que hace los delitos en el Código Penal en los parlamentos y es el que decide quién responde y ha decidido que él no se va a sancionar a sí mismo, ¿no? La famosa expresión de perro no muerde a perro y, por lo tanto, cualquier manifestación administrativa del Estado, es decir, cualquier corporación, entidad de derecho público que ejerza potestades públicas de soberanía o administrativas, desde la ONU hasta el gobierno, las consejerías, los ayuntamientos, las diputaciones, etcétera, etcétera, no responden penalmente, pero porque las excluye de responder el artículo 31 quinquies del Código Penal. Y solo tiene la exclusión de que el Estado no responde penalmente como persona jurídica, solo tiene una excepción que operó después de que se reformara el Código Penal en el año 2015, solo respecto de las empresas públicas, de las sociedades mercantiles públicas. Por lo tanto, aquí tenía una justificación y es que se quejó la doctrina de que era injusto que contendiendo en el mercado había sociedades públicas y sociedades civiles y que era injusto que si las sociedades civiles cometían delito, por ejemplo, hacían cohecho, iban a ser sancionadas penalmente, mientras que si lo hacían las sociedades mercantiles públicas, pues no respondieran penalmente. Y entonces el Código Penal en 2015 se modificó para admitir la única excepción, que es que solo hay una pequeña parte del Estado, que son esas empresas públicas, que si cometen un delito responden penalmente, pero decíamos antes, perro no muerde a perro, y ahora decimos, y si lo muerde poco, pero tienen un privilegio, y es que solo si cometen delito, a diferencia de las empresas civiles, ahora lo vamos a ver, solo se les puede castigar con multa o con la intervención por parte del juez. Bien, personas, por lo tanto, jurídicas excluidas, el Estado con la contraexcepción de las sociedades mercantiles públicas privilegiadas en cuanto que tienen menos pena o se les puede imponer menos pena que a las sociedades normales, a las empresas normales. Vamos a la otra parte de la jurisprudencia, que es eso que he dicho, que también han dicho durante estos años el Tribunal Supremo en su jurisprudencia, y es que dice que hay otro tipo de empresas normales, civiles, que no responden, que son inimputables. Empezamos por las que llaman las empresas vacías o las empresas instrumentales, sentencia 154 de 2016 o la 108 del 19 o la 404 de 2022, que dicen que si una empresa es instrumental porque se usa exclusivamente para delinquir, pero no tiene actividad, no tiene personal, no tiene sede social ni local, etcétera, etcétera, como muchas veces se crean esas falsas empresas instrumentales pues, para blanquear dinero o para no pagar impuestos, entonces esas carruseles de empresas falsas que no tienen realmente actividad, pero que se hacen para camuflar y para dificultar el tracto de quien está realizando el delito, ahí interpreta el Tribunal Supremo que son empresas tan sumamente delictivas que no responden penalmente. Y luego, en segundo lugar, también ha dicho lo mismo de las empresas unipersonales. Las empresas unipersonales son ese tipo de empresas en las que una única persona, Juan Martínez, es el dueño del 100% de las participaciones o del capital de esa empresa y además, como si fuera Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, además él es el único administrador también de esa empresa. Con lo cual da la sensación de que estas empresas personales pequeñitas, en las que el dueño de todo el capital es una única persona y además él es el gestor o el administrador de la empresa, no se distinguen mucho de la empresa y por lo tanto considera el Tribunal Supremo que ahí es imposible imponer el compliance y por lo tanto considera que esas empresas unipersonales son inimputables, hasta el punto
que yo ahora que estoy modificando un libro que escribí sobre jurisprudencia, pues he visto ya 2 sentencias en las que el Tribunal Supremo revoca la condena que le pusieron en las audiencias provinciales porque se trataba de este tipo de empresas de carácter unipersonal. Yo no estoy de acuerdo, del que quiera ver argumentos en contra de esta doctrina del Tribunal Supremo, pues podemos discutirlo, pero bueno, no vamos a tener mucho tiempo y yo quiero precisamente explicar la jurisprudencia, que es el título de esta ponencia, y ya si alguno no está de acuerdo con el Supremo igual que yo, pues nos podemos hacer clara legión. Porque, fíjense, yo siempre pongo el mismo ejemplo, empresa unipersonal es Iberdrola. Iberdrola solo tiene un único socio, que es el que tiene el 100% de sus participaciones. Pero ese socio, a su vez, es otra persona jurídica, pero ahí sí que hay mucha actividad, ahí sí que hay cientos de trabajadores, ahí sí que hay sedes sociales, ahí sí que hay ramificaciones en el extranjero, y por lo tanto lo importante no es la unipersonalidad, digo yo, y dice otro muy minoritario sector de la doctrina, sino lo importante es que solamente se podrán escurrir y librar de responder penalmente las empresas no unipersonales, no pequeñas, sino las que no puedan tener complejidad organizativa, donde no haya posibilidad de tener una complejidad normativa, que son las empresas Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, ahí sí que es difícil que un externo le venga a decir cuál es el compliance, etcétera, etcétera, y por lo tanto pues tenemos sentencias como la 849 del 22, que nos dicen, o la famosa sentencia muy interesante, si queréis leer alguna este fin de semana, la de Pescanova, la 89 de 2023, de 10 de febrero, en donde se dice más que, por lo tanto, la unipersonalidad, lo que hay que focalizar para que podamos absolver alguna empresa es que esa empresa tenga una escasa complejidad organizativa en donde ya no se puede aplicar el compliance. Yo ni siquiera estoy de acuerdo con estas correcciones que está haciendo a sí misma la jurisprudencia ante la crítica que le hemos hecho a algunos, porque el Código Penal, en el artículo 31 bis, dice que todas, y por tanto, si es todas, son todas las empresas las que responden, no quiere excluir la ley ninguna, por lo tanto, si no lo excluye la ley, no entiendo por qué las tiene que excluir la jurisprudencia, salvo el Estado, porque lo dice el artículo 31, quinqui es, y en segundo lugar, porque en cualquier empresa, por muy simple organizativamente que sea, se puede imponer el compliance, y en tercero, porque a partir de 2010 ya el legislador quiso abandonar las teorías del levantamiento del velo y de las condenas civiles para establecer las penales, entre otras cosas, porque cuando el Tribunal Supremo, para mí, se ha equivocado diciendo que si se condena en las unipersonales a la persona física que hace el hecho criminal, por ejemplo, contaminar un río, y a la empresa en cuyo beneficio se contamine ese río, y resulta que la persona que lo hace y la empresa en cuyo nombre y beneficio lo hace es Juan Palomo y es el mismo, dice que, bueno, pues que sería injusto, se castigaría 2 veces lo mismo, se le impondría 2 multas a 2 entidades cuando solamente se tendría que imponer una, pero se olvida de que el legislador a partir de 2010 no solo quería poner penas de multa, sino también, como vamos a ver, otras 6 tipos distintos de pena interdictiva que tratan de corregir disfunciones en la competencia en el mercado con estas empresas de carácter delictivo, y que si no se condena, porque se dice que son empresas inimputables cuando el Código Penal no lo dice, pues no se aplican estas nuevas sanciones. Acabo con un pequeño apunte más. Sabéis, artículo 129 del Código Penal, que incluso el propio Código Penal permite la condena de entes sin personalidad jurídica. Hemos tenido alguna sentencia, algún caso de sociedades de carácter irregular, sobre todo ahí en la Audiencia Nacional, sentencia de la Audiencia Nacional sección primera 2 de 2015, en donde la característica es que como no son entes con personalidad jurídica, no se las puede ni disolver ni se les puede aplicar la multa, que son estas 2 sanciones que sí que se pueden poner a las demás empresas, pero que también aplica a situaciones muy raras, pero que cada vez más van a llegar a los juzgados y los tribunales, como son esas falso personas jurídicas, esas entes que no llegan a alcanzar la personalidad jurídica, pero que funcionan como tal y que conforme a este artículo 129 del Código Penal se les puede imponer las mismas sanciones por los mismos delitos que si fueran personas jurídicas, con excepción de la disolución y la multa, porque claro, si no tienen personalidad jurídica no se puede disolver nada, y si no tienen capital, pues tampoco se les puede imponer multa, pero sí las demás sanciones que ahora vamos a ver.
y son situaciones cada vez más corrientes en las comunidades de bienes, las herencias yacentes, los comités de festejos en donde se pone dinero y pueden, pues eso, estafar o pueden dejar de pagar tributos y, por lo tanto, ahí se aplicarían las mismas sanciones. Y la curiosidad de los fondos de inversión, que cada vez son más, se están utilizando algunos, no todos, muchos los criminalizan porque son el fondo del dinero, pero algunos efectivamente están utilizando estas fórmulas para intentar cometer delitos. No me pasa el cursor. Quería pasar a la siguiente diapositiva y es, vale, ya hemos visto qué son personas jurídicas, cuáles están excluidas, cuáles no responden y cuáles son las personas, cuáles son los entes sin personalidad que responden. Y la segunda pregunta que nos hacemos es, ¿y pueden cometer todos los delitos del Código Penal las empresas, las sociedades, las fundaciones o solamente algunos? Bien, hay países como Francia o Suiza en donde pueden cometer las empresas todos los delitos del Código Penal. Hay países como Alemania o Colombia que no creen en esto de la responsabilidad penal de la persona jurídica y, por lo tanto, solo sancionan las infracciones administrativas, pero no les hacen responder por los delitos. Y ahí tuvimos el caso de Volkswagen, cuando se falsificaron, cuando se falsificó el software que decía que eran coches ecológicos y no era cierto, etcétera, etcétera, para parecer como más ecológicos y tenían trucado el tubo de escape en el famoso affair que se llamó Dieselgate, en que España se inhibió a los juzgados alemanes, pero resulta que en Alemania no hay responsabilidad penal de la persona jurídica. Y luego estamos un montón de países, entre los que, como siempre, en el centro está España, en donde sí se pueden cometer varios delitos, pero no todos los del Código Penal. En el caso concreto nuestro, ahí os ha puesto Ángel y Jennifer un documento que pone 30 categorías. En el caso español, yo las he puesto ahí en una lista. Ahí tenéis las 30 categorías de delitos que las empresas pueden cometer, no españolas, empresas españolas o extranjeras que cometan delitos en España o en el extranjero con las condiciones del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y os he puesto en rojo en esa tabla que está muy actualizada, no solo qué delitos pueden cometer las empresas, sino desde cuándo, para que, como os decía, pues miréis el derecho transitorio. No vaya a ser que os acusen a vuestro cliente empresa de un delito que es comisible a partir del año pasado y resulta que os lo acusen de hace 5 años. Pues no se puede hacer una aplicación retroactiva desfavorable por un delito que no lo era en la época de los hechos y, por tanto, ahí tenéis la lista. Pero, en resumen, y os pongo ahí en la diapositiva, las empresas pueden cometer casi todos los delitos tecnológicos, descubrimiento, revelación de secretos, daños informáticos, propiedad intelectual, propiedad industrial. Lógicamente, muchos delitos económicos, la estafa, la insolvencia punible, la frustración, los delitos contra el mercado, que son muchos, luego los de la corrupción, la malversación, el cohecho, etcétera. En tercer lugar, en esa lista de 30 categorías suele haber muchas infracciones administrativas criminalizadas, cuando la administración no asusta, por eso me metía con el caso alemán, lo suficiente, pues eleva determinadas infracciones administrativas, las eleva a categoría de delito y ahí sí que ya pues la gente tiene más miedo y entre ellos están pues los delitos tributarios, que son los que más se han juzgado, el blanqueo de capitales, los delitos urbanísticos, los delitos ecológicos, que están ahora absolutamente muy de moda, los delitos de riesgos, el tráfico de drogas, el contrabando, contra los animales, etcétera, etcétera. Y luego hay una cuarta, dijéramos, categoría dentro de esos 30, que son lo que yo llamo delitos impropios del comercio, porque parece que las empresas no se van a dedicar a esto y parece que nunca se van a cometer. Y sin embargo, como a las meigas, a verlos, haylos. Parece que no hay empresas cuyo nadie va a poner en su escritura fundacional fin social de la empresa, maltratar psicológicamente empleados. Nadie. Pero a ver que las empresas que los maltraten o que hagan acoso inmobiliario, laboral, sexual, o que hagan trata de seres humanos o tráfico de órganos o tráfico de drogas o falsificación de moneda y de instrumentos de pago distintos del efectivo o que cometan delitos de odio o terrorismo. Es decir, estos son delitos que no parece que tengan que ver con la parte lucrativa que hemos dicho que pueden pretender algunas personas jurídicas mercantiles, pero sí que se pueden aplicar a algunas, muy pocas, que hacen del delito su negocio y a bastantes no, pero a algunas sociedades de carácter civil que no persiguen el ánimo de lucro y, por lo tanto,
no son tan propensas a la comisión de delitos económicos cuanto de este tipo de delitos. Y dentro de esa lista de 30 que la tenéis ahí, y que ha habido muchos ejemplos, hay 5 que se pueden cometer por imprudencia, los tenéis puestos ahí, y por lo tanto, además, se pueden cometer 5 categorías de ellas. Una de ellas está fuera del Código Penal, que son los delitos de contrabando, que no dejan de ser unos delitos especiales contra la hacienda pública, contra los intereses de la hacienda pública cuando se realizan elementos transfronterizos, pero que se pueden cometer también por imprudencia, igual que la financiación terrorista, etcétera. Me diréis, en tercer lugar, ¿y qué sanciones se le aplican conforme al Código Penal a las empresas que cometen delitos? Bueno, pues ahí tenemos una obligatoria, la multa, sobre la cual ya la jurisprudencia ha establecido que si concurren multas entre la persona física que hace el hecho de referencia, es decir, el empresario o el trabajador que contamina el río, y la empresa en cuyo nombre y en cuyo beneficio se está contaminando el río para que se ahorre un dinerito de llevarse los desperfectos ecológicamente por la vía que cuesta dinero, pues se compensan o se moderan esas multas. Y ha habido varias sentencias sobre la moderación de multas entre la persona física y la persona jurídica, sentencia 746 de 2018, sentencia de 19 del Tribunal Supremo 19 de julio de 2017 y una muy importante, la 36 de 2022, que establece hasta qué límite se puede bajar la moderación entre las propias multas. Pero os decía que aunque la multa sea la única sanción obligatoria para perfectamente los 30 categorías delictivas, cuando vais a la parte especial del Código Penal, por ejemplo, estamos estudiando una empresa a la que se le imputa una multa, hay siempre un artículo, el 251, que dice cuando los delitos anteriores, es decir, las estafas, las comete una persona jurídica conforme al artículo 31 bis, que ahora vamos a analizar, se le impondrán las siguientes multas, se le podrán imponer las siguientes multas, las siguientes penas, multa de tanto y además, entonces, en segundo lugar, y junto con la pena de multa, que es la universal, que se puede aplicar a cualquier delito de las 30 categorías. Le llamo categorías porque dentro de algunas categorías hay varios delitos. Cuando se dice delitos contra el mercado de los consumidores, ahí hay varios tipos distintos de delitos y solamente es una categoría. Por lo tanto, son muchos más de 30 los delitos que pueden cometer las empresas en el caso español, ¿no? Pero es importante que sepáis que además de la multa, que es la pena obligatoria, el juez puede imponer 6 tipos distintos de sanciones, además, adicionales, les llamo yo, o interdictivas, porque muchas de ellas establecen prohibiciones, pero no todas son interdictivas, aunque las llamamos normalmente interdictivas, que os sirven para 2 cosas. Primera, para decirle al empresario, no pienses que vas a poder solo pagar una multa o va a ser solo cuestión de multa, que genera antecedentes penales, sino que además el juez puede hacer otras cosas mucho más gravosas que imponer sanciones a la empresa delincuente. Por lo tanto, haz compliance, te va a convenir prevenir, te va a convenir no caer en un proceso penal, porque además de la multa nos van a poder aplicar 6 tipos de sanciones interdictivas. En segundo lugar, es importante que sepáis que aquí rige el principio acusatorio, por lo tanto el juez no puede imponer una de estas 6 sanciones interdictivas tan peligrosas si no lo pide alguien en la acusación, con lo cual si alguna vez vais contra una empresa en la parte de la acusación particular, pues para la conformidad, el decirle a la parte contraria, oye, que como no llegues a un arreglo conmigo o como no me indemnices, voy a pedirte tu disolución o voy a pedir que te cierren o voy a pedir que no te den subvenciones públicas, pues entonces es un buen argumento, pues para siempre que se esté en la parte contraria, porque el juez, obviamente por el principio acusatorio, no puede imponer ninguna de estas 6 penas si no se lo pide el fiscal o no se lo pide una acusación particular. Y además, si se lo pide, tiene que cumplir las condiciones que se exigen en el artículo 66 bis del Código Penal y son, pues fijaros, la muerte civil. El juez puede, si lo pide una acusación, disolver a la empresa que ha cometido un delito. Es decir, te llamabas Corte Inglés, pero dejas de existir y mañana se cierra y desaparece el Corte Inglés para siempre. O te llamabas Partido Popular, te llamabas Partido Socialista, o te llamabas Fútbol Club Barcelona, o te llamabas Fútbol Club Real Madrid, y como presuntamente has cometido un delito, yo le voy a pedir al juez que como sanción te disuelva. Y por lo tanto, en un país donde no existe la pena de muerte para la persona física, como es España, sí que existe la pena de muerte para las personas
jurídicas, que sería la pena de disolución. Por eso, sí que es importante que conozcáis que la jurisprudencia ha dicho, y es muy importante la sentencia 154 de 2016, la famosa sentencia llamada bisiesta, porque la puso el pobre Maza Martín, que ya murió un 29 de febrero de 2016, es decir, un día que solo existe cada 4 años, el día bisiesto, en que nos dijo, pero los jueces no debéis aplicar la pena de disolución porque es muy brutal, salvo en casos en que sea muy proporcional y en casos en los que se puede aplicar otra pena menos grave que sea igual de eficaz como suele ser la intervención judicial, pues no disolváis las empresas porque acabáis con negocios, porque mandáis al paro a todas las personas que trabajaban en esas empresas y igual no todas eran delincuentes. Por lo tanto, ya gracias a esta sentencia del Tribunal Supremo 154 de 2016 sabemos los jueces que no podemos tirar de disolución en todos los casos. Luego es verdad que hay empresas que, como las que he dicho antes, las instrumentales, que solamente tienen finalidades delictivas en donde lo lógico es disolverlas porque no pueden seguir girando en el mercado empresas que se dedican exclusivamente a esconder delitos o a tapar tramas delictivas. Otras penas interdictivas que se le puede aplicar si lo pide la acusación a las empresas que sean condenadas, la prohibición de actividades o la suspensión de actividades, que tiene un límite temporal en principio máximo de 2 años, salvo que sean empresas que ya tengan antecedentes o que sean empresas en que su actividad ilícita sea mayor que la lícita, en cuyo caso el juez puede subir hasta 5 años de prohibición de actividades o de suspensión de actividades. La cuarta sanción que se le puede poner es la clausura del local, pueden ser todos los de la empresa o solamente aquellos sitios. Lo más justo y lo más proporcional sería solo me cierra usted los locales de la empresa donde se haya producido el delito, igual en la filial de Burgos y en la de Bilbao no se enteraban y no hacían trampas, mientras que en la de Sevilla sí, pues cierre usted la de Sevilla, pero no me cierre todas, pero en principio se tiene que justificar en sentencia cuál se cierra y por qué se cierra. La quinta sanción interdictiva es la más peligrosa, yo creo, porque, fíjense, solamente estadísticamente de cada 5 empresas en España, una solo tiene un cliente, que es el Estado. Hay empresas que le lavan las sábanas a los hoteles, a los hospitales, a los colegios, le proveen de bienes, etcétera, etcétera. Si le quitas su mejor cliente, que es el Estado, pues quiebran, ¿no? Y esta pena consiste en que se le solicita al juez que le inhabilite a esa empresa como sanción a recibir ayudas públicas o subvenciones, piensen en las subvenciones Next Generation que ha habido, o se le prohíba contratar con la administración, que supone la auténtica retirada de permisos y autorizaciones para que pueda contratar con la administración, de manera que muchas veces si el juez te condena esto, pues al final hay que cerrar. Y luego la última pena es que el juez, pues a través de un interventor judicial, quite al gestor delictivo y ponga a un interventor judicial durante un tiempo para que saque a flote la empresa delictiva, le quite el cáncer del delito, la reflote, la vuelva a hacer lícita y la vuelva a mantener en funcionamiento. De estas 6 tipos de penas que el juez puede, interdictivas que el juez puede imponer a la empresa, hay 3 que se pueden aplicar como medida cautelar desde que ponemos una denuncia contra una empresa. Por lo tanto, en la querella contra una empresa ya le podemos pedir al juez de instrucción, pero mientras va usted investigando, suspéndale de actividades o ciérrele los locales o hágale una intervención judicial, y muchas veces es muy positivo en asuntos que yo he llevado, delitos contra la hacienda pública, pues para que no se le permitan a esa empresa que obtenga deducciones fiscales o para que no saquen exportaciones que luego son generar ficticio crédito para reducir la parte impositiva, etcétera, etcétera. Y no nos olvidemos de que todo este régimen de responsabilidad penal no solo no ha derogado la responsabilidad civil, sino que, fíjense, ha hecho una modificación en la que muy poca gente se ha dado cuenta, que está establecida en el artículo 116.3 del Código Penal. Si la empresa es condenada, responde civilmente de forma solidaria con la persona física que ha hecho la acción criminal de referencia. Y por lo tanto, si lo que ha hecho un directivo a las 3 de la madrugada es verter a un río nitratos contaminantes para no tener que pagar a empresas que lo lleven a vertederos ecológicos y no tener que pagar mucho dinero, la responsabilidad civil, no la multa, la responsabilidad civil, que consiste en limpiar el río y dejarlo como los chorros del oro, como estaba antes de cometer tu delito ecológico,
la puede pedir la víctima, la Confederación del Río no sé qué, tanto a las personas físicas involucradas como a las personas jurídicas, porque allí ya no entra el instituto de la responsabilidad civil subsidiaria para cuando la persona física sea insolvente, sino una auténtica responsabilidad civil solidaria y, por lo tanto, pues nos podemos dirigir a la empresa para que corra con todos los gastos civiles que haya generado la propia acción delictiva. Hay un tema muy importante que ha resuelto jurisprudencia menor, en este caso la Audiencia Provincial de Murcia, por ejemplo, un caso muy bonito, por un delito ecológico de ruido, que un hotel en una localidad turística de Murcia que se llama Mazarrón, pues metía mucho ruido y el abogado, en vez de llevarle por administrativo, lo llevó por penal. Ya saben que hay un delito contra el medio ambiente, un delito ecológico, cuando el ruido pasa a determinados decibelios no se puede vivir y eso empieza a afectar la salud mental y la salud física de los vecinos, y le pusieron una querella y le condenaron en Murcia a ese hotel, entre otras cosas, a la pena de durante un año no poner música, ¿no? Prohibición de la actividad de meter ruido y de poner música perdón, en la sentencia se olvidaron de poner durante cuánto tiempo. Bueno, pues se fue por el instituto de la figura de pedir un escrito de aclaración de sentencia y el juez ahí pues impuso la máxima, que son 2 años si la empresa no es reincidente ni instrumental, para fijar el tiempo de duración de estas medidas interdictivas que ya les digo yo que normalmente, salvo la disolución que es para toda la vida, no pueden superar los 2 años o los 5. También, incluso cuando el juez te prohíba a la empresa condenada a recibir subvenciones, la tiene que poner un plazo y el plazo normalmente no puede superar los 2 años, bueno, lo que diga la ley en concreto, y si no los 2 años, como establece el artículo 66 bis del Código Penal. Y la última cuestión importante de carácter penal que teníamos que repasar es ¿y cómo delinque la empresa? Porque claro, todos sabemos cómo delinque un ser humano, coge un cuchillo y mata. Muy fácil de probar, ¿no? Bueno, de probar a veces no es fácil, pero de entender. Sin embargo, claro, como las personas jurídicas, las empresas, las sociedades no tienen pies, no tienen manos, etcétera, etcétera, nos preguntamos ¿y cómo estructura el Código Penal la responsabilidad de los entes que no tienen pies, que no tienen manos, que no tienen cerebro, que no tienen voluntad, que no tienen capacidad, etcétera, etcétera? Razón por la que, por ejemplo, Alemania no contempla esta figura. Pues nosotros lo hemos establecido en el artículo de la responsabilidad penal de la persona jurídica por excelencia, que es el artículo 31 bis del Código Penal, que si nos fijamos a la hora de ver cuáles son los niveles por los que responde la persona jurídica, establece 2 niveles, en función de que la acción de referencia, pues dejar de pagar impuestos, contratar a personas ilegales, construir vivienda en suelo protegido, deshacerse de residuos contaminantes sin pagar, amañar partidos de fútbol, espiar tecnológicamente a la competencia, etcétera, etcétera, en función de que esa acción delictiva que solo podemos cometer, obviamente, las personas físicas, la haga o bien un directivo o bien un empleado de la empresa. Porque en el artículo 31 bis 1, párrafo primero, y el que no me crea que lo compruebe esta noche, hay 2 subpárrafos. Uno el subpárrafo A y otro el subpárrafo B, que no son iguales y por lo tanto que establecen que para que una empresa responda penalmente por la acción criminal que haga su directivo, es decir, su representante legal o los miembros de los órganos colegiados o los que puedan tomar decisiones, gestionar o controlar, es un concepto muy abierto el que da el 31 bis de directivo. Yo digo directivo así con mucha facilidad, pero es un concepto complejo. Dice que para que pueda responder una empresa por la acción criminal que haga ese directivo, por ejemplo, contaminar un río, se tienen que dar 2 condiciones más. Porque la acción que haga ese directivo para implicar y arrastrar a la empresa a responder penalmente con esas sanciones que hemos dicho, le exige que la haya hecho en nombre de la empresa o representando a la empresa y para beneficiarla directa o indirectamente a esa empresa. De manera que, fíjense, les voy a poner un ejemplo que siempre lo pongo. Imagínense que yo soy el dueño de una empresa y digo, oye, vamos a comer a un restaurante 4 personas. Vamos ahí, reservamos, comemos y nos vamos sin pagar. Hemos cometido un delito de estafa porque hemos engañado al dueño que nos ha puesto la comida pensando que le íbamos a pagar, pero al final nos hemos marchado corriendo los 4 y no hemos pagado. La estafa es un delito de los 30 que pueden cometer las propias empresas. Vamos a ver si, además
de haber cometido el delito los 4 que nos hemos ido sin pagar y, por tanto, si nos pueden condenar, nos meterán entre 6 meses y 2 años de cárcel. Si además de eso responde la empresa, porque yo soy directivo del Corte Inglés y he reservado esa empresa para comer y me he ido sin pagar. ¿Responde también el Corte Inglés? Pues decimos, para que lo hiciera, he tenido que actuar, es decir, reservar la mesa en nombre del Corte Inglés. Hola, soy el presidente del Corte Inglés, me reservo una mesa en el comedor para 4, pero además, en segundo lugar, he tenido que cometer la acción para beneficiar económicamente, indirecta o indirectamente, a esa propia empresa. Sí, efectivamente, lo que hicimos en esa comida fue tratar un negocio para el Corte Inglés y la comida la ha dejado de pagar el Corte Inglés. Además de haber cometido el delito, las 4 personas físicas que hemos estafado al restaurante también lo ha cometido el Corte Inglés. ¿Por qué? Porque su directivo hizo eso en nombre del Corte Inglés y para beneficiarle directamente. Sin embargo, si, por ejemplo, aunque yo sea el presidente del Corte Inglés, si he reservado la mesa de ese restaurante como el hoy y en la comida no hemos tratado negocios ni cuestiones de carácter empresarial, sino sencillamente hemos celebrado mi cumpleaños, ahí ni he hecho la acción en nombre del Corte Inglés ni para beneficiarle, y por lo tanto solo las 4 personas que nos hemos ido sin pagar hemos cometido el delito, pero el Corte Inglés no lo ha cometido. Por lo tanto, quédense, porque estadísticamente en el 99% de los casos que llegan a los juzgados y los tribunales, quien hace la acción de referencia siempre es un directivo. Ahora les voy a explicar qué pasa y qué requisitos exige la norma cuando el que lo hace es un trabajador, pero eso no suele ocurrir. Lo que está llegando por barbaridades a los tribunales es delitos cometidos por empresarios que, en nombre y para beneficiar directa económicamente a su empresa, pues admiten cometer delitos en favor de la propia empresa. Oiga, pues el caso que os he puesto es paradigmático, ¿no? Yo tengo unos residuos que contaminan y que cuesta mucho dinero librarme de ellos, pues por la noche, cuando nadie me ve, para beneficiar a mi empresa y en nombre de esa propia empresa, pues me deshago de ellos tirándolos al río y contamino el río. Ese es un caso típico sobre el que ha habido varias condenas ya en delitos ecológicos del delito de empresa. La otra, el segundo nivel de responsabilidad, que ya os digo que llega menos, muy poco, a los tribunales, es cuando el que hace la acción de referencia al crimen, el delito, el de introducir pues, en un circuito legal inversiones de tráfico de droga o dejar de pagar impuestos o contratar ilegales, etcétera, etcétera, es el empleado, que según el Código Penal es aquella otra persona sometida a la autoridad de los anteriores, o sea, de los directivos. Porque, ¿para qué responda la empresa? Cuando el que hace la acción de referencia criminal es un trabajador, además de que la acción la tiene que hacer también por cuenta de la empresa y para beneficiar directa e indirectamente a la misma, se exige que la actuación, el trabajador la haya llevado a cabo dentro del ejercicio de las actividades propias de la empresa, porque en la empresa se pueden cometer muchos delitos, pero no todos los delitos que se cometen en la empresa los comete la empresa, le benefician a la empresa. Que si acosa sexualmente a su compañera de trabajo, pues es una cuestión intersubjetiva entre un trabajador y otro. Aunque el delito se cometa en la empresa, no lo comete la empresa. Y hay que saber distinguir, por lo tanto, entre los delitos que comete la empresa y los delitos que además se cometen en la empresa, pero no por la empresa. Y cuarto requisito, exige que además el delito lo haya cometido el trabajador porque sus jefes hayan incumplido gravemente el deber de supervisar, vigilar y controlarle. Es decir, es una especie de, bueno, como no hago nada, ni pongo controles, ni hago planes de compliance, el trabajador despendolado, se ha sentido libre y como no hay nadie que le controle, ha cometido un delito pensando que ayuda a la empresa cuando no podía hacerlo, ¿no? Esto yo lo he visto en algunas estafas, pues estos comisionistas que dicen, bueno, como a mí me dan una comisión si vendo muchos teléfonos móviles, pues hacían auténticas barbaridades que las podían cometer como trabajadores porque nadie les impedía, nadie les daba formación, nadie les explicaba los códigos éticos, los códigos de conducta, etcétera, que hubieran impedido que hubieran hecho lo que les hubiera dado la gana. Vamos a poner un ejemplo. Un delito contra el mercado, que es el delito de, vamos a poner el artículo 286 bis del Código Penal como ejemplo, el delito de corrupción entre particulares. Imagínense, visitador médico de la provincia de Cádiz que acude, que comercializa un fármaco abortivo y que acude a los ginecólogos que hay en Cádiz, que son 15,
y les dice a todos, oye, mira, Pepe, si solo recetas mi medicina y no recetas ninguna de la competencia, al final del año, como yo lo voy a ver por lo que me compren en las farmacias de Cádiz, te regalaré un viaje a ti y a tu mujer a las Islas Seychelles. Ese delito de corrupción entre particulares lo está cometiendo a través de su empleado o empleada la empresa farmacéutica que se dedica a vender ese producto. Pues veamos. ¿Lo está pidiendo la empleada por cuenta de Pharma X? Sí. ¿Para beneficiar a la empresa? Directamente no lo sé, pero indirectamente, cuanto más venda ella y más bonus le den, pues más se va a vender el medicamento y por lo tanto más ingresos va a tener también la propia empresa. Por lo tanto, va a haber un beneficio, aunque sea indirecto. ¿Lo está haciendo, en tercer lugar, dentro del ejercicio de las actividades propias de una empresa que comercializa medicamentos? Por supuesto que sí, y por lo tanto se está cumpliendo la tercera condición. Y la madre del cordero está en el cuarto requisito. ¿Lo está haciendo porque nadie de la empresa Pharma X controla a esa visitadora o ese visitador médico en decirle que eso no se puede hacer y que no se pueden ofrecer esas ventajas irregulares, esas ventajas tramposas para romper el equilibrio del libre mercado y la competencia entre empresas que se dedican a vender el mismo fármaco? Pues si al final se puede probar en el juicio que efectivamente el que pagaba el viaje a las Seychelles era la propia empresa, pues evidentemente está connivente con el empleado y además de ir a la cárcel el empleado por ese delito de corrupción entre particulares, pues también se le podrá condenar por el mismo delito a las penas que antes hemos visto a la empresa farmacéutica. Si no ocurre esto, que no ocurrirá en casi ningún tipo, los delitos cometidos por trabajadores que más han llegado a los tribunales, fíjense, han sido los de los amaños de los partidos de fútbol. ¿Por qué? Porque los futbolistas que se dejan comprar para perder partidos cuando tenían que ganarlos, pues esos sí que son trabajadores, pero hay que demostrar los demás requisitos para poder arrastrar al equipo de fútbol y no a ellos solos como autores de esos delitos de corrupción en el deporte, ¿no? Como ha habido el caso Osasuna, se absolvió en el caso del Levante, etcétera, etcétera, porque es que hay que probar todas esas condiciones y por eso vuestro trabajo es muy interesante porque aunque aparentemente al principio todo pinte mal, cuando vas mirando los requisitos, pues siempre hay alguna posible línea de defensa. Bien, hasta aquí, por lo tanto, el quién, el qué, el cómo. Y ahora entramos en otra posibilidad de defensa que tenéis los abogados, porque a partir de 2015, con la reforma muy importante que hubo del Código Penal en esta materia, el Código Penal añadió la posibilidad de que, fijaros, de que se pueda conseguir que la empresa se exima de responder, y aquí va donde vamos a llegar ya a hablar por fin de los programas de compliance y del cumplimiento normativo, y porque el Código Penal en ese mismo artículo 31 bis dice que en los casos, y esto es importante porque la gente no ha distinguido, o algún sector no ha distinguido entre unos casos y otros, y ya os he dicho que en el 95% de los casos el que comete la acción de referencia es el directivo y solo en un 5% son los trabajadores, ¿no? En el caso de que el directivo sea el que haya cometido el delito, el Código Penal le permite a la empresa eximirse de responder y, por lo tanto, pagar multa cero, pena cero, es decir, librarse de la responsabilidad penal, exención, si la empresa cumple dos condiciones. La primera es que tenga implementado dentro de la misma empresa, implementar es un verbo muy informático, que tenga instaurado mecanismos y controles, todo lo que os explicó el otro día Beatriz Saura, que conforman esas políticas activas, proactivas, cada vez más pedimos los jueces, que tienen que tener las empresas implementados con eficacia. Por eso, para que se exima de responsabilidad a la empresa, no basta con tener planes. Hay muchas empresas que tienen planes metidos en un cajón que los jueces hemos llamado planes cosméticos. Por eso, en los documentos aquí os he colgado un artículo que escribí de un caso precioso que ocurrió con la empresa más grande de pesca de Chile, en donde fue la primera vez que un juez aplicó la no exención de responsabilidad penal a una empresa que tenía planes de compliance, pero que eran planes de compliance que los tenía en un cajón cerrados y que nunca los aplicó. ¿Por qué? Porque por ósmosis no se pasan los conocimientos. Si tú haces un plan de riesgos, instauras una política de controles y estableces unos códigos maravillosamente éticos de conducta maravillosos que establecen qué mecanismos y qué tipo de actuaciones tienes que poner conforme a la actividad a la que te dedicas
para que no se cometan delitos en tu empresa, pero no lo explicas tanto a los directivos, ojo que hay que explicar los planes de compliance, los códigos éticos, los sistemas internos de información, los canales de denuncias y todas esas políticas que os dijo Beatriz que conforman los documentos y las gestiones y políticas que hay que hacer en los casos de que os toque hacer esos documentos, os toque trabajar como compliance officer en la empresa, hay que explicarlos y dar mucha formación tanto a directivos como a trabajadores para que los conozcan, porque nadie puede evitar cometer un delito si nadie le ha explicado qué delitos se pueden cometer y cómo los puede cometer conforme a su propia actividad. Por lo tanto, para que cuando el delito lo haya cometido un directivo en nombre y para beneficiar a la empresa, pero la empresa tenga programas de compliance que se han instaurado con eficacia, porque normalmente lo que va a pasar es que el directivo para delinquir los elude fraudulentamente, como dice el artículo 31 bis. En esos casos, el directivo sí quiere ir a la cárcel, pero la empresa se libra porque tiene esos planes implementados con eficacia y además, claro, el segundo requisito que tiene que tener es tener un órgano de supervisión que no necesariamente tiene que ser un órgano interno. El propio artículo 31 bis del Código Penal establece que en las empresas de mediano y gran tamaño sí que es necesario tener a una persona de dedicación plena o a varias. Yo conozco empresas que tienen órganos de supervisión, o sea, compliance officer que tienen 5, 6 o 10 o 15 personas dedicadas a esto, depende del tamaño y la actividad y la implantación geográfica donde esté esa empresa y los beneficios que genere, ¿no? Pero las empresas pequeñas, el Código Penal ni siquiera les obliga a tener una persona de dedicación exclusiva, sino que les permite que, aunque algún miembro del órgano de decisión, del órgano de administración, se haga cargo de esta función, pues se le puede entender que ya tiene ese órgano de supervisión, pero lo mismo, para que el juez aplique la eximente a una empresa cuyo directivo ha cometido un delito en nombre, pero también en beneficio de esa empresa, ha tenido que haber una actividad proactiva del órgano de supervisión. O sea, ocurre a veces que el directivo para cometer el delito le engaña al compliance officer y no aplica las normativas de los documentos y las políticas de compliance, en cuyo caso cuando se descubre, a la empresa se le puede dar la exención y al directivo se le puede, sin embargo, seguir castigando, porque ahora lo vamos a ver. Bueno, y en el caso, perdón, acabo. Y en el caso de que el delito lo haya cometido un empleado, se exhibe a la empresa simplemente si se puede demostrar y la carga de la prueba la tiene la defensa, diga lo que diga alguna sentencia que hay por ahí que dice lo contrario, porque efectivamente, como dice en una sentencia Carmen Lamela, los hechos impeditivos y los hechos obstativos, una vez el fiscal ha aprobado los hechos que generan el delito y los que constituyen los propios elementos, los tendrá que probar quien los alega. Y el que alega que tiene un plan de compliance perfectamente eficaz, implementado y explicado a toda la tropa y un compliance solamente puede ser el que defiende a la persona jurídica, ¿no? Aunque esto no es pacífico y sobre la carga de la prueba de la implantación con eficacia de los planes ha sido discutido. Yo me sigo quedando con el voto separado de la sentencia 154 de 2016 y varias otras sentencias del Tribunal Supremo que han dicho quién es el que tiene que realizar esa carga de la prueba. Pero, y con esto vamos a ir avanzando, además de que tengamos la posibilidad de eximir a la empresa de responsabilidad penal, tenemos que seguir teniendo claro, que no lo he dicho al principio y ahora lo digo, que el compliance no está establecido de forma obligatoria en España. De manera que el compliance es voluntario. No hay normas que obliguen a las empresas necesariamente a tener el compliance, que es muy necesario, que es bueno tenerlo, es obvio. Yo no voy a hablar mal de tenerlo, pero salvo en el caso de los equipos que juegan en primera y segunda división en la liga y alguna empresa de ciberseguridad, no hay una norma que exija, como quiso, me acuerdo del ministro Ruiz Gallardón, quería haberlo hecho obligatorio, al final no se impuso como obligatorio y por lo tanto en España hacer o no compliance, porque es un coste económico y el empresario es el que decide si gasta o no gasta dinero en prevención, pues es voluntario. Ahora bien, el sistema nuestro es premial
y dice, si te gastas el dinero en implantar el compliance, lo implantas con eficacia, antes de cometer los delitos, puedes optar a que el juez te exima de responsabilidad criminal si se cumplen estos requisitos y incluso, fijaros, si el plan está mal hecho, pero entre el día en que entra el asunto en el juzgado y el día en que se juzga, que a veces pasan muchos años, complementamos ese plan, lo rellenamos, le damos contenido y lo blindamos de una forma tan fuerte que al final le podemos convencer mediante normalmente una pericial. Si queréis, luego hablamos de las periciales de compliance. Al juez le podemos convencer de que cuando salga de juicio esa empresa ya ha vuelto a robustecer su sistema de prevención delictiva y de riesgos y no van a volver a cometerse delitos, pues incluso el juez puede atenuar la responsabilidad penal de esa empresa. Por lo tanto, y ya con esto me voy acercando a acabar, y por lo tanto, hay que tener claro, y esto muchos abogados no lo han tenido claro, y ha dado lugar a pronunciamientos también de parte de la jurisprudencia, que el sistema que se establece no es de un matrimonio, por eso pongo ahí lo del consorcio o lo del divorcio, no es un matrimonio perfecto, sino que la empresa nunca podrá responder penalmente si no hay una acción hecha por un ser humano, pero eso no significa que siempre vayan a ir juntos de la mano la persona física que ha cometido el hecho de referencia y la persona jurídica en cuyo nombre y beneficio se ha cometido. Por eso quedaros con la idea de que va a haber siempre una acción, contaminar un río, pero dos personas que responden por la contaminación del río. El directivo o el trabajador que lo haya hecho como persona física, que irá a la cárcel, y la persona jurídica en cuyo nombre y beneficio se ha hecho ese delito ecológico, que no irá a la cárcel, que tendrá que pagar una multa y puede que alguna de las otras 6 sanciones interdictivas. Por eso, en esa sentencia que os pongo ahí de 2017, el Tribunal Supremo dijo, cuidado, no siempre hay un litisconsorcio pasivo necesario entre la persona física y la persona jurídica. Es lo que yo llamo el divorcio. Porque hay 4 casos, artículo 31 ter del Código Penal, en donde el propio Código Penal establece, hay 4 situaciones en las que el proceso penal no se podrá seguir contra la persona física que la lió, pero sí que se podrá seguir contra la persona jurídica en cuyo favor, en cuyo beneficio se lió, que son el supuesto en que la persona física que ha cometido la acción se vuelva loca, la enajenación. Claro, a los locos no los podemos juzgar, los tenemos que aplicar medidas de seguridad para que se curen, pero que el que hizo la acción se haya vuelto loco no significa que la empresa no se la pueda juzgar y la empresa se la va a poder enjuiciar. Lo mismo pasa cuando muere, desgraciadamente la gente muere, pues bueno, se ha muerto el que hizo la acción de referencia, no se le puede juzgar. No perdemos el tiempo en juzgar a los muertos, pero como la empresa sigue, a la empresa sí que se la puede enjuiciar y condenar. O, en tercer lugar, cuando la persona física hace un puigdemont y se fuga. Bueno, pues mientras esté en el extranjero, como no estás bajo nuestra soberanía, no lo podemos enjuiciar en España, pero la empresa, como no tiene pies y no tiene manos, pues no se puede escapar y, por lo tanto, a la empresa en la que una persona que se ha fugado ha cometido un delito en su beneficio, pues sí que se la puede enjuiciar. Y luego hay un cuarto supuesto, es cuando no se pueda saber qué persona física es la que cometió la acción, pero sí la empresa en cuyo favor se cometió, que es un asunto ahora tristemente hoy en todos los telediarios, por lo que hemos conocido del caso Colbo, pero yo tuve a la empresa Air Europa pues imputada porque una auditoría descubrió una presunta irregularidad, una red flag, una bandera roja en una auditoría que decía que, mire usted, hay 100 y pico empresas aéreas en el mundo y, sin embargo, los billetes de la gente que viaja de Canarias y de Baleares hacia España, que están bonificados por el Estado, el 50% los hace siempre Air Nostrum. Y entonces eso era una situación rara que se derivó de una auditoría que tuvimos que investigar porque efectivamente al final se descubrió que eran más baratos. O sea, que esta empresa ponía más baratos los billetes de los canarios y los Baleares a costa de cobrarle más dinero al Estado del que le podía cobrar y, por lo tanto, quiero recordar que en aquel asunto que yo llevé, Globalia había cobrado había hecho un fraude, por lo tanto, de subvenciones respecto al Ministerio de Transporte de unos 21.000 millones de euros. Bueno, aquel tema acabó bien porque el abogado inmediatamente consignó en la cuenta de consignaciones y depósitos el dinero y dijo que
no entendían cómo habían podido cobrar de más en esos billetes. Al final se hizo una pericial, parece ser que el programa informático determinaba que todas las compañías aéreas de agencias de viajes, si lo compraban con perdón, he dicho Air Nostrum, no, es Air Europa. Air Europa, pues conseguían viajar de Canarias y de Baleares más barato que el resto de otras compañías y claro, la gente no es tonta, pues se pasó a comprárselo a Air Europa, pero claro, eso supuso un fraude de subvenciones, un delito, por lo tanto, tributario, bueno, un delito contra la hacienda pública del artículo 310 del Código Penal y, por lo tanto, pues se le condenó. En ese caso, no a la empresa que comercializaba los vuelos, que es Air Europa, sino a la empresa tenedora del grupo, porque el capital es el mismo y que era esta empresa que se llama Globalia, que es la que era la propietaria, entre otras, de esa empresa que se llamaba Air Nostrum. Y ahí, fíjense, nunca supimos quién fue la persona física que modificó el programa informático y que hacía que en cualquier agencia de viajes de cualquier punto de España fueran más baratos esos billetes y, sin embargo, estaba claro que tenía que ser alguien de Globalia porque era a la única empresa, perdón, alguien de Air Europa porque era la única persona a la que se le beneficiaba. Este asunto acabó por conformidad y con una rebaja muy importante de la multa porque, como les he dicho, pues al día siguiente de enterarse que yo estaba investigando esto, vino el abogado y consignó toda la diferencia económica que podía haber habido. Hemos tenido problemas en los supuestos de sucesiones de empresas, por absorciones normalmente o por fusiones empresariales, que responden al famoso problema de qué pasa si una empresa está involucrada en un presunto delito y la compra otra o la absorbe otra. Se hereda la responsabilidad penal en la nueva persona jurídica que absorbe o la resultante de la fusión. Y hemos tenido pues, jurisprudencia muy distinta en función de que artículo 130.2 del Código Penal se observe fraude o no se observe fraude al hacer la sucesión de empresa. Si quien absorbe o fusiona una empresa lo hace para librarle a la otra de antecedentes penales, entonces la nueva empresa sí que responde, y si quien lo hace por otras razones que no tienen nada que ver con eliminarle la responsabilidad a la anterior, como fue el caso del Banco Santander y el Banco Popular, pues ahí se absolvió, porque el Banco Santander, cuando compró el Banco Popular, no lo hacía por librarle al Banco Popular de ciertas irregularidades penales de las que estaba acusado, sino sencillamente por absorber otro banco que se dedica a eso. Sin embargo, en el caso del 3%, en que un partido político catalán que tenía imputaciones por irregularidades de cohecho se convirtió en otro partido, se llama PDeCAT, pues en ese caso se consideró por parte de la resolución del juez de la Audiencia Nacional que se había hecho esa transformación en fraude de no responder por las presuntas responsabilidades penales, y en ese caso sí que se pretendió la aplicación del artículo 130.2 del Código Penal, que dice que sí que se heredan esas responsabilidades penales cuando hay fraude. Y luego también es importante, para entender este divorcio entre la persona física y la jurídica, que hay casos en los que la persona física quiere llegar a juicio y la persona jurídica se quiere conformar, pues eso cabe. Y un caso muy interesante que ya se ha resuelto en la Audiencia Nacional es y la prescripción de la acción de la empresa tiene duración distinta a la prescripción de la acción hecha por la persona física de referencia. Pongamos el caso de un blanqueo de capitales. El blanqueo de capitales prescribe a los 10 años para la persona física que ha hecho el lavado de activos. Pero si lo ha hecho además en nombre y en beneficio de una empresa, para la empresa, como la sanción que se le va a poner es la de multa y como conforme al artículo 33.7 del Código Penal, la multa, aunque tenga carácter de grado, prescribe como máximo a los 5 años, fíjense, el mismo delito cometido por un directivo que es blanquear dineros, al directivo le prescribe a los 10 años, mientras que a la empresa le prescribe a los 5. Y eso ya ha empezado la jurisprudencia a utilizar en el caso de Iberdrola Renovables, en donde, bueno, pues puede divorciarse el consorcio de manera que la persona jurídica sí que se le aplique la prescripción y, sin embargo, como no haya cumplido el plazo a la persona física, se le siga esperando a que pase su plazo para apreciarle el juicio. Muy rápido ya, me meto en compliance para entrar ya en las preguntas, en el turno de preguntas que me interesa más. Bueno, decía que hay una sanción callada que es la reputacional. Fijaos, aquí tengo dos noticias muy interesantes en la prensa.
para que veáis por qué es peor. Al final, el que no me crea, es peor que se le acuse a una empresa en la jurisdicción penal que ante la administración y, por supuesto, ante una sanción de carácter civil. Fíjense, en el caso de BBVA, que todavía no se ha juzgado por el asunto Villarejo, el directivo entonces de BBVA, Francisco González, dice esta noticia del mes pasado: Francisco González encadena 7 años en números rojos y suma pérdidas de 14 millones. Es decir, en cuanto los clientes, en cuanto a los ciudadanos, vemos que una actividad a la que se dedica una empresa que está envuelta en una causa penal la pueden hacer otras empresas limpias que no tienen imputaciones ante un juzgado penal, pues la gente nos pasamos a contratar con las empresas que no tienen imputaciones y hacemos llegar grandes pérdidas a las empresas que tienen imputaciones, aunque luego resulten ser inocentes y se las absuelva. O fíjense esta otra noticia también del año pasado. Iberdrola achaca a la actitud del juez García Castellón el fracaso de su compra de PNM. Es decir, hay veces que vas a absorber una empresa y cuando la empresa a la que vas a ser absorbida, es decir, los propietarios de la empresa, los dueños de las acciones o de las participaciones, se enteran que la que te quiere comprar está metida en problemas de carácter procesal penal, pues por miedo no hacen operaciones que podrían dar mucho dinero. Y luego ya ni les cuento, en el caso ese que hemos hablado antes de Dieselgate, pues Volkswagen perdió 30.000 millones de euros en 18 días y sus acciones bajaron un 50% de la cotización social. O en el caso de Cambridge Analytica, en la empresa informática Facebook, fíjense, en el momento en que se supo que habían robado datos para obtener información electoral, perdieron nada menos que 79.000 millones de dólares y bajó el valor de la acción un 18%. Por tanto, es importante que concienciemos a los empresarios de que aunque el compliance no es obligatorio, es muy necesario, porque si el compliance evita delitos, evita pérdidas y evita problemas reputacionales y, por lo tanto, esa pregunta que a veces hacen los empresarios: ¿y qué gano yo si me implantan un compliance? Pues puedes ganar tranquilidad, puedes ganar limpieza y puedes ganar muchas cosas. Por eso pongo aquí, ¿por qué hay que hacer, por qué se aconseja que se hagan modelos de programas de compliance? Pues porque previenen y evitan delitos, porque son propios de empresas que quieran durar, porque si quieres competir internacionalmente y no tienes compliance, nadie va a hacer negocios contigo y, por lo tanto, es un lenguaje común que hablan las empresas ahora que estamos ya haciendo negocios con cualquier otro país del mundo. Y luego, la última que os pongo es muy interesante. Hay muchas veces en que hay clientes o proveedores que para negociar contigo te exigen que tengas un programa de compliance. O hay veces que para vender una empresa, si tienes un plan de compliance que por lo tanto evita riesgos y que te da una garantía de que hay más control, pues te pagan más que si no tienen compliance. Y en algunos casos, empresas bancarias no te conceden préstamos o ayuntamientos y diputaciones no te adjudican concursos si no tienes un plan de compliance. ¿Por qué? O lo valoran en los concursos públicos, lo valoran con más puntos que las empresas que no tienen, porque ante dos empresas que se dedican a hacer lo mismo, si esta además tiene planes y modelos de compliance, tengo la garantía de que esta se preocupa más de que no vaya a generar irregularidades ni delitos y, por lo tanto, prefiero contratar con la que me da más garantías que con la que no las tiene. Y finalmente acabo, pues eso, explicando que legalmente, luego ya sé que el contenido de los programas de compliance es más complejo que lo que dice el Código Penal, pero para que los jueces penales podamos estimar una eximente porque el plan de compliance que tiene una empresa es adecuado y está bien explicado y cumple con todos los requisitos, pues se exige que estén determinadas bien claramente las áreas de riesgo y los controles que se implantan en la empresa para evitar esos riesgos. Hay que explicarles la cadena de toma de decisiones y de ejecución y, por lo tanto, cómo funciona la empresa. Hay que focalizar mucho cómo se paga y cómo se cobra, es decir, cómo se tocan los recursos económicos, porque la mayor parte de los delitos van sobre el dinero y, por lo tanto, hay que focalizar muchísimo más los mecanismos de control en esas situaciones en donde se entra en pagos y en cobros. Hay que implantar medidas preventivas como son los canales de denuncia, los sistemas internos de información, con la ley de protección del whistleblower, la ley 2 de 2023, pues se ha desarrollado enormemente cómo
y de qué manera se debe hacer tanto en las empresas públicas, donde es obligatorio, como en las empresas privadas y en las de más de 50 trabajadores, qué mecanismos se tiene que tener. Hay que implantar un sistema disciplinario y si la gente no cumple el plan de compliance hay que sancionarla. Y cuando digo a la gente me refiero a los directivos y a los trabajadores, pero muchas veces hay miedo de, es que ese directivo, como es el hijo del jefe, a ver quién le sanciona. Bueno, pues mire, si el compliance tiene que ser serio y preventivo, me da igual que sea el hijo del jefe, que quien sea, si lo hace, se aplica el sistema disciplinario y luego, por supuesto, los planes tienen que estar actualizados día a día. Y, por lo tanto, aquí pongo un poco esas políticas, ya esto lo voy a pasar muy rápido porque ya he acabado, esas políticas que tienen que tener estas medidas de compliance, que explicaría muy bien el otro día Beatriz, el top from the top, que se hace que hay un compromiso del órgano de gobierno de las empresas, que se establezcan modelos para buscar riesgos y para corregirlos, minorarlos o eliminarlos, que también se desarrollen los procesos de denuncias y de desviaciones y de irregularidades, mucha formación a directivos, a empleados, a colaboradores, jornadas de concienciación, las auditorías, los chequeos, las consultas, los titulares, las segundas opiniones y luego muchos modelos que robustecen siempre que se expliquen y que se apliquen, porque el problema que puede tener una empresa es que se hagan unos buenos modelos y luego resulta que nadie los conozca, nadie los aplique y nadie los tenga en cuenta, en cuyo caso, pues evidentemente se pueden producir delitos, como son pues, el código ético, el código de conducta, los códigos de buen gobierno, los de responsabilidad social corporativa, los planes de transparencia, los pactos de integridad y luego los sectoriales, el plan de prevención de riesgos laborales, el de protección de datos, el de blanqueo, el de antiacoso, el de antidiscriminación sexual, el de igualdad, la diligencia de vida, la sostenibilidad y toda esa serie de modelos que se están implantando ya en las empresas y que si se aplican con conocimiento, pues nos llevan a por lo menos robustecer la empresa para que si algún día hay un error y acabas cayendo en el juego, pues le podamos explicar al juez, oiga, mire, pese a que hemos cometido el delito, nadie es perfecto, no hay una seguridad 10, exímame porque tengo todos los papeles en riesgo. Y respecto al órgano supervisor, lo que hemos dicho antes, ¿no? En esas empresas de más de 250 trabajadores sí que tiene que ser un órgano específico, en las que no llegan a ese tamaño y en España son el 98%, porque España es un país de pymes, pues puede ser un miembro del Consejo de Administración. Lo importante es que haga todas estas funciones de buscar riesgos, implantar esas políticas que hemos dicho, medidas de minoración, dar formación, recomendar, responder a las consultas, preparar el gabinete de crisis, reportar los incumplimientos, gestionar el canal de denuncias y las investigaciones internas corporativas, implantar los modelos, los controles, hacer constantes evaluaciones internas, actualización de modelos, auditorías, propuestas de medidas disciplinarias, etcétera, etcétera. Es decir, es muy importante la labor de este órgano supervisor, que puede ser una persona o puede ser un conjunto de personas, incluso puede ser un externo o un interno. Algunos despachos de abogados llevan la supervisión del cumplimiento normativo de varias empresas, porque les venden paquetes de horas, paquetes de consultoría temporal, donde hacen estas funciones, pero que si se dan, pues sirven para que si hay algún problema, pues se pueda pedir al juez la eximente o la atenuante. Tenía más cosas, pero yo creo que con esto ahora prefiero casi que los 15 minutos que nos quedan, pues nos dediquemos a resolver todas las cuestiones que Jennifer haya ido buscando y si no, pues podemos hablar de cualquier cosa más hasta que sea la hora. Gracias. Muchísimas gracias, Eloy. ¿Se me escucha? Sí, sí. Ah, Yo genial. sí, por lo menos. Mira, te voy a trasladar la consulta de Giselle. Nos dice, soy peruana y quisiera saber cómo la jurisprudencia española ha superado la imputación penal, objetiva y subjetiva, a un ente jurídico. ¿Cómo se imputa a un ente jurídico? ¿Cuáles son los pronunciamientos más explicativos? Bueno, ya lo hemos explicado, los dos niveles por los que responde una entidad que no tiene capacidad de actuación física son siempre referidos a una actuación de referencia hecha por personas físicas, son cuando la acción la realiza el directivo o la realiza el trabajador, y ya hemos dicho que no son iguales porque cada una de ellas exige además una serie de requisitos para vincular, especialmente el beneficio es el requisito más importante, para vincularle a la persona jurídica en esa acción criminal que hace una persona física. Fijaros,
en eso que dice los requisitos objetivos y los requisitos subjetivos. En un primer momento, entre 2010 y 2015, hubo una discusión doctrinal por parte de los cátedros de Derecho Penal sobre si había heteroresponsabilidad o autorresponsabilidad. De hecho, todavía en el mundo en derecho comparado, no es el caso peruano, pero sí, por ejemplo, el caso de El Salvador, existe una responsabilidad por inferencia y directamente si el directivo comete la acción criminal, también responde la persona jurídica. Aquí no, aquí hemos optado por un sistema de heteroresponsabilidad o de responsabilidad por el hecho propio, de manera que la reprochabilidad, que es lo que es difícil de explicar, que se le puede imputar a la persona jurídica como distinta e independiente de la persona física que ha hecho la acción criminal, es no haber impedido que el directivo, para beneficiarla a ella y en su nombre, haya realizado una cosa que está prohibida por el Código Penal. Pongo un ejemplo. Es decir, por un lado está el directivo que para librarse de pagar a empresas que te libran, o sea, que te eliminan los elementos contaminantes y ahorrarse 40.000 euros, lo tiran por la noche al río cuando nadie le ve, que comete acción criminal que comete el directivo y por la cual él va a ir por delito ecológico a la cárcel con sus penas de prisión, es distinta de que esa acción, además, porque la empresa, el capital y quienes gestionan el día a día y los que, por lo tanto, establecen las normativas de gobernanza de la empresa, no hayan establecido controles y mecanismos que impidan efectivamente que ese directivo o cualquier trabajador, cuando tengan residuos contaminantes, no cumplan un protocolo de llevarlo a empresas que lo destruyan ecológicamente y pues se despendolen y hagan por la noche actos estrictamente criminales. Es decir, la reprochabilidad a la corporación, a la entidad, distinta del reproche que se le va a hacer a la persona física que le meten en problemas, se funda más bien en que acepta que sus directivos, el 95% de los casos son los directivos, aceptan el crimen como manera de hacer negocios y por lo tanto no ponen obstáculos o no ponen modelos o no ejecutan políticas efectivas que impidan que esto ocurra. Antes de la existencia del compliance, muchas empresas aceptaban cualquier manera de hacer negocios. Ahora hay muchas que dicen, bueno, mire, yo no voy a vender datos para conseguir más dinero, yo no voy a cometer delitos ecológicos para conseguir más ganancias, yo no voy a dejar de pagar impuestos y hacerlo en negro para conseguir más beneficios. Y por lo tanto, esa es la diferencia entre las empresas que dan órdenes y establecen políticas para evitar que el delito se convierta en una manera de ganar dinero y las que no lo hacen. Las que no lo hacen son aquellas en las que se las puede reprochar penalmente que cuando ocurre y se descubre con pruebas alguna de estas actuaciones, además de hacerle responder a la persona que ha hecho la acción de referencia, se le haga responder también a la corporación que se ha beneficiado de esa actividad delictiva. Muchas gracias. Paso a lo siguiente. Nos dice Cristian, entonces, para imputar el delito a la persona jurídica, ¿tiene que ser de la misma actividad a la que se dedica y que el directivo la haga en nombre de la empresa? ¿De esta forma el directivo podrá ir a prisión? Además de la sanción económica, ¿habría también cárcel? Eso es. O sea, hemos dicho ahora, cuando ya a partir de 2010 en que se ha establecido la responsabilidad penal de la persona jurídica, como solamente es en 30 categorías delictivas, solamente se aplica si se ha cometido uno de esos 30 delitos. Pongamos el caso, una estafa. Y como la estafa normalmente la va a cometer una persona física, directivo o trabajador, esa persona va a tener su sanción propia, que es tú vas a la cárcel porque has estafado. Pero además, si se logra probar que lo hizo en nombre de la empresa y para beneficiar a la empresa, además de que él va a la cárcel y no se libra, además la empresa también va a responder penalmente, va a tener antecedentes penales, como tienen varias empresas ya en España, y además va a tener que pagar una multa y puede que el juez le disuelva o le clausure o le impida que le den subvenciones o le impida determinadas actividades, etcétera, etcétera. Continúo. Nos dice Alexia, si vamos en un procedimiento como acusación particular contra una mercantil como investigada, ¿qué consejos nos indicaría para preservar el derecho? ¿El derecho a qué?
Para poder ser acusación Me ha particular en puesto una empresa. derecho puntos suspensivos. Es que no entiendo un poco, al final no lo entiendo. Pero vamos, para poder ser acusación particular, ya saben que lo dice muy claro nuestro sistema es muy, muy específico en el mundo, porque somos el único país que tiene acusación popular y además acusación particular en la parte acusadora, porque en el 99% del mundo, incluido Perú, solamente pueden acusar los acusadores públicos, es decir, el fiscal. Aquí en España no. Aquí en España dejamos que alguien en nombre del pueblo, que se llama acción popular, pueda también acusar y pueden serlo personas jurídicas. Lo que pasa que a veces los jueces imponemos pues unas fianzas muy graves para hacer esas acusaciones, pero si hay implicado algún tipo de perjuicio y por lo tanto la empresa es víctima, ahí sí que entendemos que pueden operar en la parte acusadora al lado del fiscal como acusadores particulares. Es decir, oiga, mire, si yo me dedico a vender tal fármaco y usted también, somos los dos únicos que vendemos ese fármaco en esta provincia y usted está haciendo trampas y yo no, yo tengo interés en acusarle a usted por las trampas para que le quiten de en medio, porque está usted atacándome la limpieza de la libre competencia y por lo tanto, como yo soy víctima de su delito contra el mercado, pues entiendo que ahí me podrían dejar personarme como acusación particular. Yo, el consejo que he querido daros, como gente joven que sois, es que muchas veces la pregunta que se hace es, oye, ya hay fiscal, ¿para qué nos vamos a personar nosotros como acusación particular? Pues porque igual el fiscal no pide sanciones interdictivas que pueden serviros a vosotros pues para negociar que os paguen, por ejemplo, las indemnizaciones que se hayan generado, ¿no? Como víctimas de su propio delito. Entonces, a veces, en función de las estrategias jurídicas que elijáis y del daño que os haya generado en vuestra actividad, la empresa que os haya cometido un delito, pues plantearos si merece la pena actuar como acusación particular al lado del fiscal en la parte acusatoria. Continúo. Nos preguntan que si el plan de compliance debe ser autorizado por la institución pública. ¿Por la Institución pública. institución pública? No Sí, entiendo. No, vamos a ver, los planes de compliance no los autoriza nadie, los hace un abogado, un equipo de abogados, un equipo de expertos, economistas, tal, pues, cada empresa es un mundo y cada programa y plan de compliance depende del tamaño, del tipo de actividad a la que se dedica, de los fines sociales, de la composición de la propia empresa, de si está implantada en 20 provincias o solamente en un pueblo, de si se dedican al negocio digital, al negocio físico. No hay un plan, no hay un programa estándar, aunque hay mucha gente que ha querido hacer planes de compliance clonados. No es fácil, ni es conveniente, ni es bueno, ahora que tenemos tanta inteligencia artificial que nos haga el programa, un programa generativo, como puede ser el GPT, porque hay que singularizarlo enormemente. Digo y advierto que la eximente que hemos dicho que establece el artículo 31 bis solamente la puede dar el juez si el plan es eficaz. Y para que el plano del modelo sea eficaz y adecuado, como dice el Código Penal, para que el juez te exima de responsabilidad, aunque se haya generado el delito en tu empresa, tiene que ser un programa un poco personalizado. No puede ser, voy a hacer hoy el mismo código de conducta para todas las empresas, la que se dedica a la agricultura, que la que se dedica a sanidad, que la que se dedica a contratos públicos, que la que hace carreteras, que la que se dedica a vender bitcoins. No puede ser igual. Entonces, y por eso hablaba de la pericial, lo que el juez va a hacer para ver si el plan es adecuado y eficaz es a veces pedir pruebas de esa eficacia y las pruebas de que el plan estaba correctamente hecho, aunque haya fallado, o que estaba perfectamente implantado, explicado y tenía que haber sido eficaz, pero que ha habido un fraude que lo ha hecho erróneo, pues lo suelen generar los expertos en compliance que te dicen, pero no tenemos una institución, no se le ha entendido mal la pregunta, pública, como puede ocurrir en otros países, que valide los planes. Y por lo tanto, hombre, sí que tienes asociaciones privadas de compliance que te hacen certificaciones y luego están los que usan los modelos ISO, UNE, etcétera, que bueno, son modelos abstractos genéricos que pueden formar parte del esqueleto básico del plan que tú puedes hacer, pero luego tienes que traducir esas normativas internacionales abstractas y genéricas por riesgos
a la actividad propia de tu empresa y por lo tanto siempre hay que hacer un trabajo final que no lo pueden hacer las inteligencias artificiales ni los clones, que la tiene que hacer un abogado, que lo tiene que hacer un economista, que la tiene que hacer una persona experta en compliance. Y por último, la pregunta de Ana Navarro, que nos dice: ¿cómo puede producirse la responsabilidad penal de la persona jurídica por un delito de acoso sexual, incluido entre el catálogo de delitos que pueden generar la responsabilidad penal de la persona jurídica en la reforma del Código Penal de diciembre de 2023? A ver, la agresión sexual no está en la ley del sí es sí, no la convirtió como un delito comisible por persona jurídica. Era un caso que os iba a poner, porque el otro día un amigo mío que trabaja en una empresa en una provincia me dice: oye, mira, tenemos una chica que la hemos introducido por el turno de discapacitados y un cabrito de trabajador, compañero, se la ha llevado al aseo y la ha violado. O sea, ha cometido una agresión sexual. La agresión sexual, que es un delito brutal y que está castigado en el Código Penal ahora más suave que antes, porque lo que hizo la ley del sí es bajar las penas máximas, las ablandó porque pensaban en Podemos que eso hacía que hubiera habido menos violaciones y ya se ha demostrado que las penas tienen que ser duras para evitar delitos graves y por lo tanto no ha sido todo lo eficaz que pensaban. Al revés, hemos tenido que reducir las penas a muchos exvioladores, pero ese delito no está entre los 30 que puede cometer la empresa. De cualquier forma, no entendería yo nunca qué gana una empresa en que un directivo viole a una trabajadora o viceversa, o que un compañero viole a otro. Por lo tanto, me faltaría siempre ese segundo requisito que hemos exigido tanto cuando la acción la hace el directivo como el trabajador para implicar a la empresa. Eso no significa que además del compliance penal existan, como hemos dicho antes, otros compliance y otra serie de políticas, por ejemplo, las políticas de igualdad dentro de la empresa, las políticas antidiscriminación y antidiscriminación sexual, que hacen que se tengan que aplicar otras medidas de compliance no penal, porque no es un delito comisible y por lo tanto esto no va a ir a un juzgado penal, pero sí laborales, porque ahora que hemos explicado, por ejemplo, la implantación obligatoria de los canales de denuncias y los sistemas internos de información en las empresas de más de 50 trabajadores en España y en la administración pública, si una empresa, a través de su compliance officer, que es el que gestiona el canal, se entera de que un compañero ha violado a una compañera, no puede decir: como este no es delito comisible por la persona jurídica, me quedo igual que estaba. No tendrás responsabilidad penal, pero sí que tienes responsabilidades laborales y disciplinarias que te pueden llevar a investigar. En ese caso hay que pedir permiso a la víctima, porque ya saben ustedes que los delitos de agresión sexual están concebidos en el Código Penal como delitos a instancia de parte y si la víctima no quiere que se investiguen no se pueden investigar, pero si la víctima da permiso, la empresa los puede investigar y puede adoptar medidas cautelares preventivas mientras el juez del caso resuelve si hay violación o no y le mete o no en la cárcel al violador, como pueden ser, por ejemplo, separar los puestos de trabajo, llevar a esa principalmente al que hay que sacar fuera del centro de trabajo es el presunto violador, no a la presunta violada, porque al final siempre vamos contra la parte que presuntamente, encima que ha sido víctima, adoptamos medidas que la perjudican en su vida laboral. Pero lo que no puede la empresa, y esto ya lo han dicho algunas sentencias, de lo social, porque esto es compliance laboral, no es compliance penal, que es lo que yo he querido explicar, porque no es un delito comisible, han dicho, la empresa que se entere de que hay un conflicto intersubjetivo entre compañeros o mira, un caso que puede ser el que por el que puedas preguntar. La ley del sí que hizo comisible por persona jurídica el abuso, el acoso sexual. Vamos a suponer que un directivo acosa a una compañera porque es muy guapa y por lo tanto la empieza a hacer insinuaciones asquerosamente sexuales y la intranquiliza y la hostiga y la genera hasta problemas de carácter psíquico porque lo tiene que ver todos los días, es su jefe y ella no quiere tener nada que ver con esa persona y sin embargo pues este hombre insiste en ese tipo de cosas. Ese sí que es un delito comisible por empresa. Va a ser difícil implicar a la empresa porque no sé qué beneficio puede ganar una empresa en que un cerdo acose a una persona con la que quiere ligar y que no quiere ligar con él. Por lo tanto, no le veo el beneficio societario, el beneficio corporativo a la empresa que le arrastre a responder, pero con independencia de que esa persona sí comete un delito
de acoso sexual irá a la cárcel por cometer ese delito como persona física, y aunque la persona jurídica no lo haga, tiene que poner en marcha todos esos mecanismos de compliance laboral a que le obligan, pues eso, la Ley 2 del 23 de protección de las víctimas, las políticas de antidiscriminación sexual, las políticas antiacoso, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, quedémonos con que no solo de compliance penal vive la empresa, sino que además también hay que cumplir otras normas que también establecen capas de protección, y cada vez más nos estamos preocupando de proteger también a las personas que trabajan dentro de las propias empresas frente a esos abusos de superioridad, pues de directivos, etcétera, etcétera, que antes se pensaban que porque eran los dueños de la empresa pues podían hacer lo que querían con los subordinados o con los trabajadores. Muchísimas gracias, Eloy, por tus respuestas y por esta jornada tan interesante. Pues nada, a vosotros es ya la hora. Si hay alguna cuestión más, ya os digo que hay más material que os van a pasar. He puesto un caso muy bonito de efectividad de modelos, ese del caso chileno, las 30 categorías delictivas y a partir de cuándo y por qué delitos hay. Una teoría que explica esa pregunta que nos ha hecho la compañera peruana sobre los dos niveles de responsabilidad, cuándo es el directivo y cuándo es el trabajador, y el propio PowerPoint que he usado de base, donde hay algunas sentencias por si os interesa. Si alguien necesita que le mandemos alguna cita de alguna sentencia a la que me he referido, pues me lo decís por un correo y yo se las mando a Ángel o a Jennifer. Nada más, ha sido un placer y muchas gracias, y a esperar que hagamos alguna otra cuestión sobre algún otro tema. Muchas gracias. Genial, muchísimas gracias.